Pastor Chavita, pues de nuestra parte, dale para que no nos gane el tiempo. Adelante, por favor, Sote. Ok, pues buenas noches a todos y vamos a comenzar. Muy probablemente esta clase la llevemos en 2 sesiones. Es una de las clases un poquito más larga y tiene que ver con pasos hacia la madurez. Vamos a trabajar mucho con la segunda carta del apóstol Pedro, del 3 al 7, pero quiero nuevamente recordarles a todos, voy a ver si nos ponen en la pantalla la diapositiva. Quiero ver quién de ustedes se acuerdan los elementos de la visión. Señor Jesús, te doy muchas gracias por permitirnos estar reunidos en esta noche. Gracias por este tiempo que vamos a compartir. Te pido que nos des la sabiduría, la gracia para comprender, entender y poner en práctica esta clase. Sé que es de mucha importancia que proclamemos tu palabra y como iglesia, Señor, lo levantemos con esa pasión y con esa visión de dar a conocer tu nombre a aquellos que no lo conocen. Te pido por esta clase, Señor, que use mi vida. Gracias por los que están conectados, bendito Dios. Te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a recordar brevemente lo que es la visión. La visión que estamos compartiendo en este seminario de plantación de iglesia es la siguiente. Una iglesia en cada comunidad, sembrada por miembros comunes, capacitados con habilidades prácticas, alentados a trabajar juntos. Esta es nuestra visión. Lo voy a volver a mencionar. Esta visión usted se lo tiene que aprender de memoria. Bajo estos principios, bajo esta visión es como vamos a estar trabajando. Lo repito, una iglesia en cada comunidad, sembrada por miembros comunes, capacitados con habilidades prácticas, alentados a trabajar juntos. Ahora vamos a ver lo que son los umbrales. No voy a explicar lo que son umbrales porque ya lo vimos, pero vamos a ver los elementos en los umbrales. Y vimos que son nuevos contactos, estudio bíblico, membresía, liderazgo y adoración. Los umbrales, comentamos que no eran etapas, pero que nosotros teníamos que repetir estos umbrales constantemente para lograr el objetivo de plantar una nueva iglesia. Así que los umbrales son nuevos contactos, estudio bíblico, membresía, liderazgo y adoración. Pasos hacia la madurez. Es el tema que el día de hoy vamos a compartir. ¿Qué paso tenemos que dar para alcanzar la madurez cristiana? Como hemos estado trabajando en estas clases y usted ha estado anotando algunas, contestando las preguntas a través del chat, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. ¿Qué es madurez cristiana para ti? Me gustaría que usted pusiera rápidamente en el chat, ¿qué es madurez cristiana? La siguiente pregunta es, ¿qué pasos tenemos que dar para alcanzar la madurez cristiana? Son dos preguntas que les estoy haciendo. Número 1, ¿qué es madurez cristiana? ¿Y qué pasos tengo que dar para alcanzar la madurez? Pregunta número 1, quien quiera contestar, yo voy a estar ahí en la pantalla viendo sus respuestas. ¿Qué es madurez cristiana? La madurez cristiana, hermanos, tendrá que ver con los muchos años que tengo en el Evangelio. La madurez cristiana tiene que ver con que yo ya predico o ejerzo ministerio. La madurez cristiana tiene que ver porque no falto a la iglesia cada domingo, soy constante en mi asistencia en la iglesia. ¿Qué es madurez cristiana para ti? Estoy mencionando algunas cosas que a veces yo pregunto y algunos hermanos me han contestado, bueno, tiene que ver con los muchos años que tengo en el Evangelio. Algunos piensan que ser maduros es porque ya estamos sirviendo en algún ministerio en la iglesia. Un carácter como Jesús, gracias pastor, es cierto, sí, porque podemos tener muchos años en el Evangelio
pero tal vez no se forme en nosotros un carácter. Un cristiano maduro es aquel que es ejemplo de cómo ser como Jesús. Estoy totalmente de acuerdo con usted. No, la madurez cristiana tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con Dios, ¿ok? Y la capacidad que hagan que hacer, pero bien, muy bien. A ver, ¿alguna otra respuesta acerca de la madurez cristiana? Me parece perfecta su respuesta acerca de lo que es madurez cristiana. Ahorita vamos a ir descubriendo en el desarrollo de la clase acerca de lo que es madurez. Ahora, ¿qué pasos tenemos que seguir para alcanzar la madurez cristiana? A ver, espérame brevemente para ver alguna respuesta de ustedes. ¿Qué pasos tengo que seguir para alcanzar la madurez cristiana? Según las respuestas que ustedes mencionaron, no tiene nada que ver con los años, no tiene nada que ver si yo ejerzo ministerio, tiene que ver más bien el carácter, que se forme en nosotros el carácter de Jesús. ¿Qué pasos vamos a seguir? Bueno, ok, no hay respuesta, pero vamos a continuar. Quiero seguir adelante porque a través de esta clase también vamos a ver pasos hacia la madurez cristiana. Muy bien. ¿Qué vamos a enseñar? Estamos trabajando lo que es plantación de iglesias, pero muchas veces tenemos un problema cuando estamos plantando una iglesia. A veces no sabemos qué es lo que vamos a enseñar a las nuevas personas que están conociendo de Jesús. ¿Qué pasos tengo que seguir para darle una enseñanza efectiva, una enseñanza que le permita crecer en el Señor, que conozca de Jesús, que viva como Jesús? ¿Qué pasos? A veces, no sé si a ti te ha tocado ver el momento que no sabes qué enseñar. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo iniciaba en el Evangelio, que a veces no, en un servicio de entre semana en la iglesia, me acuerdo que muchas veces mi pastor se paraba enfrente de todos nosotros, agarraba la Biblia, cerraba su Biblia y él decía, bueno, vamos a orar porque Dios en esta noche tiene una palabra para todos. Pero él tenía la Biblia cerrada. Y delante de todos nosotros abría la Biblia y en el pasaje que él abría era lo que en ese momento nos compartía o nos predicaba. Y muchas veces utilizó esa forma de enseñarnos lo que él decía, lo que Dios en este momento nos dé es lo que vamos a enseñar. Pero, amados hermanos, yo creo que tenemos que trabajar en un orden. Tenemos que dar a conocer a Jesús, pero todo lleva un orden. Es como la escuela. La escuela tenemos primero lo básico, desde el kinder, lectoescritura y muchas cosas que vamos aprendiendo, pero al paso de que vamos desarrollando habilidades y vamos teniendo mayor conocimiento de lo que se nos está dando, nosotros estamos también absorbiendo otro conocimiento, pero estamos de alguna manera creciendo cada día en mayor información, en mayor habilidades, en saber leer, saber escribir, pero todo lleva un orden, todo lleva un proceso. Por eso aquí puse esta pequeña preguntita, o bueno, no pregunta, sino esta imagen que dice, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a enseñar a las personas nuevas que estamos nosotros alcanzando a través de los umbrales? A esas personas que fueron nuestros nuevos contactos, que ahora están en un estudio bíblico. Bueno, pues vamos a ver qué vamos a enseñar. Dice en Hebreos capítulo 5, versículos 12-14. Dice, ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. La siguiente cita dice, y que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Vamos a regresarnos un poquito al texto anterior y vamos a ir analizando un poquito el texto de manera muy sencilla, pero vamos a encontrar algunas verdades interesantes. Se atribuye al apóstol Pablo que escribió la carta a los hebreos y bueno, estamos viendo que hay un exhorto a los cristianos y el exhorto es, ya es hora de que sean maestros. Pero dice también,
pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Lo que está reflejando, lo que refleja, o lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que esta iglesia no ha crecido espiritualmente, que todavía tiene necesidad de que alguien les explique lo más básico de la doctrina, lo más básico de la palabra de Dios. Y continúa diciendo, todavía necesitan las enseñanzas que son como de tremendo. Después de un tiempo de que ellos ya debieran ser maestros, ya debían de estar enseñando, guiando a otros, formando discípulos, todavía no le ve esa madurez a esta congregación porque tiene necesidad de leche. Dice también la Biblia, pues no están listos para la comida sólida. Sigo leyendo el siguiente versículo. Y dice claramente, el que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. En algunas versiones de la Biblia habla que no ha desarrollado los sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Y está hablando acerca de las características de aquellos cristianos que no han desarrollado una madurez cristiana, aquellos que no se está formando el carácter de Cristo, aún aquellos que todavía son carnales, aquellos que todavía se enojan, tienen envidia, aquellos que todavía tienen un carácter pues no formado como Jesús. Y bueno, dice que la comida sólida es para aquellos que han crecido espiritualmente, para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué práctica se refiere aquí las escrituras? Me gustaría conocer algunas de sus respuestas. Porque dice, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿A qué práctica se refiere aquí la palabra de Dios? Porque esta práctica los ha llevado a discernir entre lo bueno y lo malo. Una persona que no ha alcanzado madurez cristiana todavía no discierne lo bueno y lo malo, pero una persona que ha alcanzado la madurez tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pero aquí se menciona algo, la práctica. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Lectura de la palabra de Dios, Andy. Perfecto. Tiene que ver eso. Gracias. Estar en constante oración. De hecho, quiero decirles que la oración y la meditación de la palabra va tomado de la mano. Recuerde usted que cuando usted ora, usted está hablando con Dios, pero cuando usted medita, Dios está hablando con usted. Entonces, me gusta, está bien, lo relacioné por las respuestas que me dieron. La meditación, ok, está muy bien, y la oración. ¿Qué más? Creo que estas dos respuestas me gustan. El vivir la palabra, el conocer las escrituras, el tener una relación con Dios, podríamos resumirla de manera muy general. Perfecto. Sigamos hacia adelante. Les comenté que íbamos a ver la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Aquí voy a leer los dos primeros versículos, no me voy a detener mucho en explicar el contexto, porque me va a interesar que veamos más adelante de lo que nos enseña esta segunda carta del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios, un cordial saludo de Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. A todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Según este breve dos versículos de las Escrituras, ¿qué es lo que resalta este capítulo o estos dos primeros versículos? A ver, vamos a poner ahí una lluvia de respuestas. Léanlo con cuidado, con mucha atención, y me gustaría conocer qué es lo que podría usted rescatar o resaltar de estos dos primeros versículos.
Si no me dice, voy a ser directo con algunos de ustedes. Lo bueno que aquí los tengo con nombres. Amén, mis hermanos. Ok, ya veo que va a haber algunas respuestas. Lo voy a volver a leer y espero tener alguna respuesta de ustedes. A la medida que yo lo vaya leyendo, si hay alguna respuesta, lo voy a comentar. Comienza el apóstol diciendo un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se consideraba el apóstol? Un siervo del Señor, un sirviente del Señor. En nuestra posición nosotros somos siervos del Señor. Yo creo que todo Dios nos ha llamado a servir. Y dice, me gusta lo que dice aquí esta escritura, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra. Te pregunto, ¿tú y yo compartimos la misma fe? Claro que sí. Voy a poner en contexto como si esta carta, bueno, más bien esta carta es para ti, esta carta es para mí. Dice también la Biblia, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué dice ahí? ¿Es quién? Es justo que Dios les dé cada vez más generoso amor y paz a través del conocimiento. Quiero que esté subrayando la palabra conocimiento, porque es la que va a resaltar en este versículo y en lo que vamos a leer más adelante. La palabra conocimiento. Dice, a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ok, vamos a ver entonces cuál es el camino de la vida cristiana. Aquí hay una respuesta, que a través de lo que hemos aprendido de servirle a nuestro Señor Jesucristo, ya no alcancé a leer, ¿ok? Iba a leer rápido. No sé si Patti me ayuda a responder. Que a través de lo que hemos aprendido de servirle a nuestro Señor, somos testimonio con nuestras actitudes. Ah, muy bien, perfecto, me gustó. Lo escribió Erika, ¿verdad? ¿Estamos bien? Algo así es que alcancé a ver. Vamos entonces, hermanos, ¿cuál es el camino de la vida cristiana? La siguiente diapositiva y de ahí nos vamos a otra más. El camino de la vida cristiana. Vamos, yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 2. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Hechos, capítulo 9, 2 dice, y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba algún seguidor del camino, hombre o mujer, lo podría arrestar y llevar preso a Jerusalén. ¿Cómo conocían a los cristianos en esta época? Los conocían como personas de quién? Del camino. Aquí la historia de Pablo o Saulo de Tarso nos habla que él había pedido cartas de autorización para la sinagoga. Y Pablo Saulo más bien era un perseguidor de aquellos que seguían el camino. No le importaba si era hombre o mujer. Vamos a la siguiente cita porque vamos a estar viendo algunas más que va a complementar la idea. Hechos capítulo 19, de 9 al 23. Dice, sin embargo, algunos fueron tercos y no quisieron creer y le hablaron mal del camino a toda la gente. Entonces Pablo los dejó y se fue con los seguidores de Jesús a una escuela de un hombre llamado Tirano. Allí Pablo y todos los días mantenía un diálogo con la gente. En esta segunda cita bíblica, ¿cómo le llamaban a los cristianos? Como gente del camino.
Y dice que algunos fueron tercos y no quisieron creer en el evangelio, y empezaron a hablar del camino, empezaron a hablar mal del evangelio. Gente que no quería reconocer el evangelio en su corazón. Pero bueno, a los cristianos se les decía gente del camino. Siguiente cita bíblica, versículo 23 de ese mismo capítulo, dice: pero en ese tiempo hubo gran disturbio por causa de ¿quién? Del camino. ¿Cuál camino? El evangelio. ¿Cuál era el mensaje que daban los cristianos en esta época? Hablaban del camino, hablaban del evangelio, hablaba del hombre que había sido crucificado y que había resucitado. Siguiente cita nos habla de lo mismo. Hechos 24:14. Sin embargo, yo sí confieso lo siguiente: adoro al Dios de nuestros antepasados. Está hablando Pablo. Soy un seguidor del camino. A la que ellos llaman una secta, creo en todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Una defensa de su fe, el apóstol Pablo dice, y él está declarando que él adora al Dios de nuestros antepasados, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Pero él con toda la fe, con toda la energía está diciendo: soy un seguidor de ¿quién? Del camino, soy un seguidor del evangelio. Algunos le llamaban secta, pero por eso ahora entiendo cuando Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Siguiente cita. Hechos 11:26, solamente lo estoy tomando como referencia. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía, por primera vez, los creyentes fueron llamados cristianos. ¿Cómo les llamaban antes a los cristianos? Gente del camino. Hasta en Antioquía surgió como una forma de apodo donde por primera vez se les llamaba cristianos. ¿Pero por qué se les decía cristianos? ¿Por qué la gente los identificaba como gente del camino o como cristianos? ¿Qué tenían ellos tan especial que fueron acreedores a ese tipo de apodos o a ese sobrenombre, gente del camino o gente o cristianos ahora aquí en Antioquía? ¿Qué tenían en especial ellos? Me gustaría que ahora sí escuchar sus comentarios, según lo que hemos leído. Cuando les preguntamos a ustedes acerca de madurez cristianas, yo vi alguna respuesta y una de ellas decía el carácter de Jesús en ellos. ¿Qué era lo que la gente veía de los cristianos? ¿Eran como Jesús? Tenían el carácter de Cristo. El amor de Dios se reflejaba en ellos. ¿Se les llamaban cristianos porque seguían a Jesús nada más o porque creen que se les llamaban cristianos? Algo en especial tenían ellos. Pues Sí, adelante. Hablar los conocimientos de Cristo. Alejandro Espínola, ok. Aún si alguien quisiera abrir su micrófono, está bien. Podría compartir algo. Breve, pero pueden compartir algo. Ok, hermanos, vamos a ir descubriéndolo una vez más. Siguiente diapositiva. La pregunta es entonces, ¿qué es madurez cristiana? Hablaba de las enseñanzas de Jesús, completamente de acuerdo, Sandy. Hablaba de las enseñanzas de Jesús. Su lenguaje era Cristo en todo momento. Su lenguaje era la resurrección de Jesús. No dejaban de hablar de Jesús.
Y no solamente no dejaban de hablar de Jesús, muchos de ellos demostraban con su vida que conocían a Jesús, porque practicaban las enseñanzas de Cristo. Amén, estoy completamente de acuerdo. Lo mismo sucede en nuestros tiempos si lo manejamos. Podemos hablar mucho de Biblia o hablar del conocimiento de la palabra de Dios y no está mal, pero a veces necesitamos predicar primero con nuestro ejemplo. Que la gente vea en nosotros a Jesús, que la gente pueda ver en nosotros el carácter de Cristo. Ok, ¿qué es madurez cristiana? Vamos a ir entonces, ahora sí, segunda de Pedro. Lo demás déjelo como una pequeña introducción. Aquí es donde ya quiero entrar en materia. Dice la palabra de Dios, voy a usar una versión sencilla, probablemente tú tengas en tu Biblia la Reina Valera. Pero dice aquí, con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque le conocemos a Él, que nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. En la versión que seguramente tú tienes, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Seguramente tú tienes esta versión. Sí me gustaría en este momento, amados hermanos, que tuvieras tu Biblia en tu mano. Ojalá pudieras tener ahí una plumita para poder marcar tu Biblia. Yo voy a estar leyendo las dos versiones, la versión que tienes en pantalla, pero también voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Segunda de Pedro, capítulo 2. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 1. Que se había dicho capítulo 2. Capítulo 1 del 13 en adelante. Voy a estar buscando ahorita la versión, ya tengo la Reina Valera. Leo nuevamente el versículo 3 y de ahí voy a rescatar algunas cosas. Dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento del que nos llamó por su propia gloria y excelencia. En esta cita bíblica menciona dos cosas importantes. Las cosas que pertenecen a la vida y las cosas que pertenecen a la piedad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosas pertenecen a la vida y qué cosas pertenecen a la piedad? Si ya tomaste tu Biblia, te pido que la tengas. Estoy utilizando la Reina Valera 1960. ¿Qué cosas pertenecen a la vida, amados hermanos? Dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Voy a definir las cosas que pertenecen a la vida. ¿El trabajo es parte de la vida? Sí. ¿La familia es parte de la vida? Sí. ¿El salir a divertirse es parte de la vida? También. El trabajar es parte de la vida. ¿Qué otra cosa pertenece a la vida? Los problemas cotidianos también es parte de la vida. Dice la Biblia, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Ya estamos definiendo las cosas que pertenecen a la vida. Ahora, ¿qué cosas pertenecen a la piedad? Yo ya les adelanté un poco las cosas que pertenecen a la vida, pero hay cosas que pertenecen a la piedad. ¿A qué se refiere esta parte de las Escrituras? Y tomando la versión que usted tiene en pantalla, dice, con su divino poder, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. ¿Qué son todas esas cosas que Dios nos ha dado que nos permiten dedicarnos o que nos permite que nuestra vida sea dedicada a las cosas de Dios? ¿Qué cosas? Yo por eso les expliqué las cosas de la vida.
Lo que Dios nos ha dado como la familia es un regalo de Dios que nos dio. Aún la familia puede servir a Dios. Teniendo familia, nosotros servimos a Dios. Las cosas de la piedad, hermanos, voy a tomar un poquito. El perdón, ok, pertenece al vínculo de la piedad. Muy bien, ¿qué más? Fe, don, el ministerio, perfecto. ¿Alguien más? Su gracia, ok. Les voy a explicar de esta manera. Ya definimos las cosas de la vida. ¿Qué cosas pertenecen a la vida? La familia, el trabajo, las cosas cotidianas. Las cosas que pertenecen a la piedad tienen que ver en el aspecto espiritual, las cosas que me relacionan con Dios. Y esas cosas que me relacionan con Dios permiten que yo muestre a Dios con mis hechos. Las cosas de la vida Dios no lo dio. Voy a poner un ejemplo. Cuando Dios creó en Génesis 1, vemos que Dios creó las cosas en cada día. ¿Qué fue lo primero que creó Dios? Las cosas de la vida. ¿Para qué? Para que cuando formase al hombre, el hombre disfrutase de las cosas de la vida. Pero el hombre, al ser creado, también hubo algo más. El hombre tuvo una relación con Dios, una relación que le permitía no solamente disfrutar de las cosas de la vida, sino estar en plena comunión con su Creador. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado las cosas de la vida para que lo disfrutemos, pero también nosotros, como cristianos, tenemos una relación con Dios que también se debe de disfrutar. Esto Dios nos lo dio por su divino poder. El trabajo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios. Si tenemos alguna ganancia y bendiciones, es por la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos lo dio por su divino poder. Ahora lo sabemos porque dice aquí las Escrituras, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y después dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No te tengo aquí en físico, pero me gustaría que lo dijeras en tu corazón. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En esta versión dice, así nos dio promesas preciosas y valiosas. Me gustaría que tú anotaras ahí en el chat cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas que tenemos de parte de Dios. Lo que te has meditado en las Escrituras. ¿Cuáles son? Porque dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A ver, voy a leer algunos comentarios de esas preciosas y grandísimas promesas. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Estoy de acuerdo. La salvación. Muy bien. Preciosas y grandísimas promesas. Su Espíritu Santo. Sí, gracias. Un día el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Misericordia. Muy bien. Jesús dijo, voy a preparar lugar donde yo estoy y vosotros también estéis. Tenemos muchas en la Biblia preciosas y grandísimas que nunca nos abandonaría. Perfecto. Aún si nos vamos a los salmos, ¿verdad? Vamos a encontrar, dice, torres fuertes en nombre del Señor, al correrá el justo y levantado será. Hemos citado muchas veces salmos muy conocidos, hasta lo damos a la gente. Lea el Salmo 23, lea el Salmo 91. La Biblia encontramos muchas preciosas y grandísimas promesas. Pero dice aquí, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. En esta versión dice, confiando en esas promesas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo. Quiero relacionar los dos versículos. En la Reina Valera dice que vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Que ascenderá apartando su lugar al cielo. Erika, perfecto. Esas preciosas y grandísimas promesas que nosotros tenemos nos permite, hermanos,
eh, confiar en las promesas de Dios, confiar en lo que Dios dice en las Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos participar de lo que es Dios, de esa semejanza de lo que es Dios. Al conocer esas preciosas y grandísimas promesas, al conocer las Escrituras, yo puedo entonces en la práctica cotidiana mostrar que conozco a Dios, mostrando el amor. Cuando yo muestro el amor, estoy demostrando que conozco a Dios, que Dios está en mi corazón, y por eso es que yo puedo amar aún a mis propios enemigos. Cuando yo me muestro en fe y cada día le creo a las promesas de Dios, eso también habla de que yo soy semejante a Dios. Dios es el autor de la fe y nosotros nos movemos en fe. Cuando nosotros ponemos en práctica el servicio a Dios de las diferentes formas en el ministerio, en la iglesia, en nuestra propia casa, con nuestros pastores, con nuestros hermanos, estamos mostrando ese carácter. Somos semejantes a lo que es Dios en el sentido de que nosotros mostramos que conocemos a Dios con los hechos. Mostramos que tenemos a Jesús poniendo en práctica con hechos las cosas que conocemos de la palabra de Dios. Y dice aquí también las Escrituras, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me gusta cómo dice esta versión que tú tienes en pantalla. Dice, así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. ¿Cómo es que escapamos del mundo? ¿Qué nos hace escapar del mundo? Las mismas promesas de Dios. El conocer, el tener el conocimiento de nuestro Dios a través de las Escrituras. Ok. Siguiente versículo, versículo 5. Siguiente diapositiva. En la versión Reina Valera dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahorita me voy más adelante. Dice en esta versión que tengo en la pantalla, dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A ver, repítelo en tu corazón. Ahorita me regresa, gracias hermana. Como ya tenemos las promesas de Dios, cuando estamos conociendo las promesas de Dios, quiero que tú digas en tu corazón, esfuércense ahora por mejorar su vida. Ahora sí, siguiente diapositiva. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Lo voy a explicar de una manera muy general el día de hoy, porque cada uno de estos conceptos lo vamos a manejar la próxima semana y vamos a hacer un comparativo también con Corintios. Dice aquí lo primero, añade a vuestra fe virtud. Agrégale a tu fe virtud. ¿Cuáles son los ingredientes de la fe? A ver, ¿alguien me puede responder ahí en pantalla? Los ingredientes de la fe. Vamos a ver algunas respuestas. Ingredientes de la fe. El conocimiento. ¿Ok, Alejandro? ¿Qué ingredientes tiene la fe? Confianza, Lorien. Certeza y convicción. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más?
Creer y no dudar. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Una más, una más. A ver, Maura. ¿Qué ingredientes tiene la fe? Esperar en Él, confiar en Él, paz. Ah, ok. Bueno, creer y esperar. Confianza, Alejandro. Muy bien. Los ingredientes de la fe, quiero que usted lo ponga ahí, creer y esperar. Y hay varias citas bíblicas. Algunos siempre van a poner Hebreos 1, ¿no? 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a encontrar en la Biblia un sinnúmero de respuestas acerca de lo que es fe. Pero fe, el ingrediente de la fe, hoy quiero que usted ponga creer y esperar. Virtud, vamos a definir qué es virtud. ¿Qué es virtud, amados hermanos? ¿Qué entiende usted por virtud? Me gustaría conocer algunas, que usted escribiera ahí en el chat. ¿Qué es virtud? Voy a leer algunas de sus respuestas. Ingredientes de la fe, creer y esperar. ¿Qué es virtud? Un comportamiento digno de ser imitado, algo bueno y favorable. Perfecto. Me gustó la primera y la dos está muy bien. Un comportamiento digno de ser admirado. Perfecto, virtud. ¿Alguien más? Ahora sí vio movimiento en el chat. Ahí por ahí dice 30, pero bueno, gracias a Dios. Ingredientes de la fe, mencionamos que era creer y esperar. Virtud, amados hermanos, vamos a ponerle ahí, usted lo está escribiendo, una conducta correcta. Ahorita lo vamos a mencionar de manera general, la próxima semana lo vamos a ver, cada una de estos con su cita bíblica, lo vamos a ir explicando. Entonces, agrégale a tu fe una conducta correcta. Dígalo conmigo, agrégale a tu fe una conducta correcta. La persona que va a dar paso hacia la madurez, empezamos todos con creer en el Señor, esperar en Dios, fe, ir desarrollando fe en nuestra vida. Lo segundo que se agrega a nuestra vida es una conducta correcta. Si mentíamos, dejamos de mentir. Si robábamos, dejamos de robar. Si éramos mal hablados, dejamos de ser mal hablados. A nuestra fe se le está añadiendo algo más, que es virtud. Ahora, ¿qué es conocimiento? Agrégale a la virtud conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Me gustaría a ver, escriba usted ahí en el chat. Aprendizaje. Muy bien, conocimiento, aprendizaje. Perfecto. ¿Qué más es conocimiento? Comprensión de algo en específico. Muy bien, Sandy. ¿Tienes fe? ¿Crees y espera? Le agregaste una conducta correcta. A esa conducta correcta, ¿qué le falta que le agreguemos? ¿Qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría, sabiduría, amén, es que el temor a Jehová. Vea cómo si yo lo llevo a pasos hacia la madurez, lo primero que desarrollamos al conocer a Jesús es fe. Tuve un encuentro con Jesús. Esta fe me llevó a reconocer que he pecado, le he fallado a Dios, pero creo en su salvación.
al yo a recibir a Jesús y reconocerme como pecador, que le he fallado a Dios y aceptar su perdón, tengo un nuevo nacimiento y a través de la virtud empiezo a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Pero esa nueva vida en Cristo Jesús no solamente se limita en esto. Empiezo yo a través de la palabra, a través de irle conociendo, empiezo a conocer quién es Dios y a la par empiezo a desarrollar en mí el temor a Dios. Empiezo yo a tener ese temor de Dios. Hace algún tiempo, bueno, los que no saben, aparte de ser pastor, pues mi carro lo tengo de taxi y tengo ahí algunos clientes ya fijos, yo no tengo base, yo me muevo solamente con algunos clientes que ya son permanentes conmigo. Y yo me traía un cliente precisamente de Ermita para Ecatepec. Este joven o esta persona, pues es muy atractivo, no hablando así físicamente, no es nada feo. Y ese día en especial venía hablando conmigo porque resulta que él se sentía así como muy suertudo porque las mujeres en su trabajo, pues, dice, muchas quieren andar conmigo, ¿no? Y yo lo venía escuchando y él me decía, a ver, chava, ¿qué tiene de malo? O sea, me gustan las mujeres y yo puedo andar con muchas mujeres. Y me preguntaba, y luego, ¿a ti no te pasa lo mismo? ¿O qué sucede contigo? Y yo le decía, mira amigo, es que aquí pasa algo bien interesante. Y te lo voy a decir como amigos. Tú no tienes temor de Dios. Y así se lo dije, tú no tienes temor de Dios. Porque si tú tuvieras temor de Dios, respetarías a Dios y respetarías a tu esposa. Pero como no tienes temor de Dios, no respetas a Dios, no respetas a tu esposa. Y él se quedó callado. Desarrollamos una vida cristiana. La primera parte de nuestra vida cristiana que desarrollamos es la fe, el creer y el tener un encuentro con Dios. Esa fe me ayuda, hermanos, a tener una vida virtuosa, a empezar a tener una conducta que a Dios le agrada. Nuevo nacimiento. Pero a la medida que yo voy creciendo en esa conducta, estoy conociendo a Dios a través de la palabra. Por eso es importante el discipulado, el que la gente medite la palabra, se alimente de la palabra. Como consecuencia, al conocer al Dios de la Biblia, al Dios a quien amamos, al Dios a quien adoramos, empezamos a tener un respeto por Dios. Al Dios temible que yo creo que mucha gente ha perdido el temor a Dios, aún cristianos. Me preguntaba un joven hace un tiempo atrás, me decía, pastor, es que tengo un problema y es que yo sé que no debo hacer estas cosas malas y termino haciéndolas. ¿Qué está pasando conmigo? Y yo le dije exactamente lo mismo. Lo que está pasando contigo es que tú ya no tienes temor de Dios. Entonces, lo primero que fortalecemos es la fe. Le vamos a agregar a esa fe virtud, pero a esta virtud le vamos a agregar conocimiento, sabiduría. ¿Qué le agregamos al conocimiento, hermanos? Después del conocimiento, ¿qué sigue? Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Nos quedan algunos minutos. Le digo que esto va a quedar a continuación. ¿Qué es dominio propio? Y ahí nos quedamos. Dominio propio. Me gustaría ver algunas respuestas. Control de ti mismo, Pati Estrada. Ok, Pati, gracias. ¿Qué más es dominio propio? Controlar nuestras emociones, Gloria. Ok, muy bien, Gloria. Sí. Tener el control de actitudes, emociones, etcétera. Perfecto, Sandy. No irritarse, A ver, sí. no irritarse, No no irritarse. guardar rencor. Hacernos responsables de sus actos también, pues, no guardar Bien. rencor, ok.
Dominio propio, de hecho, hablar de dominio propio, podemos tener una prédica, un estudio, mucho, mucho, pero ¿cómo tener dominio propio? Dominio propio, hermano, no solamente tiene que ver con control de carácter, o sea, no digo que no es control de uno mismo, guardar nuestro corazón, perfecto, Alejandra, ¿sí? También tiene que ver con buen juicio, buen juicio. Se necesita dominio propio aún para no lastimar un corazón. Voy a mencionar algo que bueno, aquí está mi pastor Eliu. Paz, ¿te acuerdas que una vez, bueno, eso lo voy a mencionar como una anécdota, pero eso me marcó mi corazón, de verdad, y te lo digo de todo corazón, porque una vez tuve una diferencia con una hermanita de cuando estábamos en Liga Bíblica, y bueno, el pastor tuvo que intervenir en esta situación, pero algo que se me quedó en mi corazón, pastor, que de verdad es mi bandera ahora, cuida el corazón de la gente. Yo aún teniendo años como pastor, esta palabra me marcó mucho, digo, cuida el corazón de la gente, qué tan sabio y qué tan importante es saber cuidar el corazón de la gente. Podemos hablar mucho de dominio propio y de verdad, hermanos, que lo vamos la siguiente semana lo vamos a manejar un poquito más. Le digo, no solamente se centra en control, sino tiene que ver con más allá de control y más allá de un buen juicio, que se lo voy a explicar. Ahora, ¿cómo tengo yo dominio propio? Primero tuve fe. A esa fe, creer y esperar, le agregué una conducta que a Dios le agrada. A esa conducta que a Dios le agrada, al seguir conociendo a Dios a través de la doctrina de la palabra, ahora empecé a tener sabiduría, el temor a Dios. Y al tener el temor a Dios, como consecuencia, yo puedo tener dominio propio. Esto va desarrollando un carácter como a Dios le agrada. Estos pasos me están llevando hacia una madurez cristiana. Madurez cristiana entonces no tiene que ver por los años que soy cristiano, no tiene que ver si yo desarrollo ya un ministerio, pero ser líder, a un pastor, lo que usted quiera, músico, no. Madurez cristiana tiene que ver con lo que estamos viendo en pantalla. Amados hermanos, hay mucho de qué comentar, porque en base a todos estos principios que le llamamos pasos hacia la madurez cristiana, tenemos que mirar hacia dónde queremos llevar a los nuevos creyentes también, hacia dónde queremos llevar la nueva iglesia que vamos a plantar. Empecé diciendo que algunos agarraban una Biblia, en mi caso yo lo vi, y no sabían qué enseñar, y agarraban la Biblia, le abrían, decían, de aquí vamos a comenzar. Todo lleva un proceso, todo lleva un orden. Vimos algunos ejemplos de algunos en el libro de los Hechos, cómo le decían a los cristianos, la gente del camino. Le decían porque en ellos se reflejaba Jesús, porque su lenguaje era solo Jesús. Cuando nosotros desarrollamos también esos principios que vemos aquí, nuestros hechos hablarán de Jesús como nuestras palabras hablarán de Jesús. Nuestras acciones y nuestra manera de reaccionar mostrarán y hablarán que conocemos y que amamos a Jesús. Ok, pues por el día de hoy voy a quedarme hasta este punto. Nos vemos la próxima semana y vamos a ver todo esto con mayor detalle. Gracias, pues vamos a orar. Espero que esta palabra haya nutrido tu vida y vamos a ir enfocando estos principios en el ejercicio de la plantación de iglesias. Permítame hacer una oración, amados hermanos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que el día de hoy aprendimos. Y permítenos cada día ser un reflejo de que te conocemos, un reflejo de tu amor. Sigue trabajando en nuestra vida, sigue trabajando en nuestro corazón, sigue trabajando en ese carácter, Dios, que la gente pueda ver en nosotros a Jesús. Que muramos completamente a ese viejo hombre
y que tengamos esa naturaleza como verdaderos hijos tuyos. Agradezco por mis hermanos que participaron, por los que estuvieron presentes en esta clase. Te doy a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, Pastor Edio. Gracias, Pastor Salvador. Como siempre, escucharte es una bendición. Y primeramente, Dios, nos vemos en 8 días en esta misma clase, ¿no? Pero aparte nos vemos para otras cosas. Un abrazo. Gracias de verdad.